Joan, continuando con estas ideas que veníamos desarrollando, bueno, hoy hablábamos sobre un mundo, ¿no?, que se disputaba en distintos segmentos. Sí, Y bueno, el segmento cultural, el segmento de soft power, cobra mucha importancia, ¿eh? La parte de proyección cultural, lo que te decía, ¿no? Acá en Buenos Aires, una obra de teatro importantísima mostrando la cultura en general de China, el avance del idioma chino en las universidades, cada vez más gente que está queriendo estudiar chino, que sirve también para lo comercial. Hay mucha posibilidad de becas también, ¿no? A explorar, a desarrollar. Los estudiantes pueden ir a universidades chinas, ni hablar para nuestro espacio, ¿no? Para los estudiantes jóvenes de relaciones internacionales o recién graduados. Van surgiendo distintos espacios porque China quiere proyectarse. No te olvides que dentro de lo que es el estudio de las relaciones internacionales, si bien fue iniciado por nuestro espacio occidental, Estados Unidos, el Reino Unido, Francia, o la diplomacia visto de siempre desde nuestro lado, eh, ya hace un tiempo que China primero envió a sus propios estudiantes a formarse en universidades occidentales y después crearon sus propias teorías, propios, sus propios espacios y su propio análisis de las relaciones internacionales desde la visión china. sí, Como, bueno, en la universidad hemos visto Qin Shi totalmente, ¿no? y distintos Digo, autores, ¿no? interesante, Mauro, porque, nada, hago un paréntesis, pero de esto que planteás, cómo han tomado de algunas cuestiones de este siglo de la humillación que ha tenido China, la revolución Meiji, que también hizo un poco lo mismo, ¿no? En Japón, de enviar mucho a sus estudiantes a Occidente en su momento para que justamente se adapten y aprendan estas nuevas tecnologías. Digo, China de alguna forma ha también intentado hacer eso salvando las distancias, no estoy comparando directamente la Revolución Meiji, que en algún momento la vamos a ver, la Revolución Meiji fue el proceso de cambio de Japón, de dejar el feudalismo por pasar a una etapa más capitalista, incipiente. Bueno, China en la Revolución Popular China hace algo similar. Pero bueno, nada, es simplemente para hacer una acotación al margen, Mauro. Sí, sí, no es interesante, ¿no? Porque ya te digo, volviendo a esto con que vos planteaste inicialmente, desde el mundo, desde distintos lados y que lo que fuimos charlando al inicio, ¿no? Yo te mencionaba hace un momento a Qin Shi, que es un teórico de relaciones internacionales muy influyente en la China actual, y él habló un poco de la que es la teoría relacional, de ofrecer una alternativa, un complementario, digamos, a las teorías occidentales, basándose en una cosmovisión y valores asiáticos. Si uno ve un mapa de China, China plantea el mundo no como lo vemos nosotros en un atlas, Bien. sino ellos tienen a China en el centro. Es muy interesante si en algún momento podemos proyectar alguna imagen mostrando los mapas chinos, cómo Sí, China enseña a China hacia el mundo, a sus propios estudiantes, ¿no? China está en el centro, no está exactamente. a la derecha del mapa como nos vemos nosotros. Exactamente. Eh, y bueno, Kim plantea que un poco dentro de error de las teorías occidentales, es que los estados están vistos como átomos aislados, racionales, ¿no? Y que buscan su propio interés. Busca cambiar un poco el foco, que lo importante no son, digamos, los actores, sino las relaciones que se dan entre ellos, ¿no? Y por ahí en la filosofía occidental nosotros somos más del yo soy, y en el pensamiento confuciano, de Confucio que rescata a Kim, la identidad es lo relacional, el que yo soy en la medida que me relaciono con el otro, ¿no? Así que Total. bueno, esto de los valores asiáticos es muy interesante, porque es como ellos ven, ¿no?, el mundo desde distintas maneras. Entonces, si eso lo trasladamos a la esfera de poder, China va más hacia el soft power, hacia expandirse culturalmente, expandirse en términos de infraestructura. En África hay una gran población china en distintos lugares. Uno puede ir a Malí, o puede ir a Chad, o puede ir a eh, Botswana, y va a encontrar una gran población china que precisamente se han instalado para trabajar en los puertos, para hacer infraestructura a nivel general. África da también, Joan, para que charlemos en un momento dado, porque uno piensa en África y piensa en África mal visto desde el África subsahariana, el África negra, y África es muy amplia, está todo el norte africano, el Sahel,
los conflictos que se dan dentro de la franja del Sahel, toda la problemática que pasa en el norte de África y entre la migración hacia Europa, lo que ocurre en el Sahara Occidental, lo que ocurre como, o sea, Etiopía, lo que pasa en Egipto, digo, Canal de Suez. Hay tanto para hablar que obviamente no lo vamos a hacer hoy, pero que vamos a ir desarrollando, en el cual, pero uno está acostumbrado, como vos dijiste de entrada, a hablar de Estados Unidos, hablar de Europa, pero el mundo es muy amplio y tanto África como Asia, lo mismo los espacios dentro de Oceanía, del Pacífico, lo que ocurre con los problemas climáticos, Joan, los problemas Bueno, climáticos ambientales nos van a generar que países desaparezcan y que ya hay proyecciones de países de cómo continuar con el Estado-nación dentro de un territorio de otro Estado. exactamente. Sí, adhiero a todo lo que estás diciendo, Mauro. De hecho, me parece que en esta cuestión de África también hay que pensar en esta cuestión del sur global, eh, que Occidente ha perdido perspectiva respecto de lo que significa este sur global y me parece que ahí es donde China lo ha interpretado muy bien. Este nuevo gigante asiático que entendió de qué forma se estaba comportando el mundo y entiende esta cuestión de las interrelaciones. Y esto nos lleva también a otro punto, ¿no? El proceso de la interdependencia. Me parece que en esto que se plantea desde China, que el mundo tiene que ver con la interdependencia, con cómo nos relacionamos con el otro. Eh, Hoy las crisis por el proceso de interdependencia que existe a nivel global pegan mucho más fuertes en puntos disímiles del planeta Tierra. Eh, por eso cuando se habla de un conflicto tan puntual, quizás como el que me gustaría que profundicemos bien la semana que viene, Mauro, sobre el conflicto de Irán, Israel, Estados Unidos y lo que pasa en el estrecho de Hormuz, pero el principal foco de conflicto que nos afecta a nosotros tiene que ver con la cantidad de materias primas que se mueven a través del estrecho de Hormuz, porque uno lo circunscribe a la cuestión del petróleo. Y sí es cierto que el petróleo pasó de 60 a 120 y está fluctuando, quizás no vuelva a los $60 el barril del Brent, que es el que ordena, pero el petróleo a su vez es un gran desarrollador de todas las materias primas que consumimos. Pero por otro lado, también por el estrecho de Hormuz pasa prácticamente el 80% de los fertilizantes del mundo. Es decir, que podemos estar en un inicio de, por ejemplo, una crisis alimentaria por un conflicto que está pasando en el estrecho de Hormuz. Entonces, la interrelación que existe hoy dentro del mundo hace que las crisis sean mucho más potentes. A ver, pasó con el 2008 las crisis de la subprime, un poquito de lo que hablábamos antes. Nos enteramos de una crisis puntual de China Evergrande, una crisis inmobiliaria, porque como gran motor y gran factoría del mundo, lo que pasa en China nos afecta directamente a todos, porque el mundo ha perdido capacidad de producir, porque China y el sudeste asiático, que también es otro lugar a abordar y a pensar para las décadas que vienen. Pero digo, hoy las crisis hacen que crisis puntuales se conviertan en crisis globales. Las crisis climáticas, esto que vos planteas, Mauro, hay países que ya han tomado esto que vos decías, ¿no? Planificación para lo que saben que efectivamente va a ocurrir, o sea, no lo están pensando como si en algún momento va a pasar. Saben que va a pasar. Lo que están diciendo es, en el momento que pase, nosotros tenemos que tomar estas determinadas medidas. O sea, no es una posibilidad, es una certeza de que va a ocurrir por el proceso de transición, ¿no? Sin duda, Joan, y lo vamos viendo, ¿no? Lo que ocurrió cuando fue el terremoto en Japón que desencadenó el tsunami, y vimos cómo de repente una catástrofe climática puso al mundo al borde del colapso, porque lo que pasó en Fukushima fue tremendo. Ni siquiera los mismos japoneses que ya habían sufrido en su territorio las únicas dos ataques nucleares que registrados en la historia, habiendo teniendo con ese antecedente que tenían, generar una planta nuclear en un lugar eh, muy cercano al mar, porque lo hicieron por un tema de refrigerar los reactores y demás. La energía de Japón depende mucho de la energía nuclear. Eh, y se encontraron con un escenario de un tsunami tan tremendo que le desbordó todas las capacidades de defensa y puso a Japón
y a todo Asia y a todo el mundo, me animo a decir, en un riesgo nuclear extremo. El incidente de Fukushima fue mayor que el de Chernóbil. Totalmente. Y, y- y hubo ingenieros de la empresa de energía nuclear japonesa que perdieron la vida siendo héroes porque gracias a su intervención lograron frenar la fisión nuclear en cadena para que no se desintegrara el núcleo de esos reactores, que fue tremendo. Y todo eso nació en un desastre climático. Entonces, esto que planteas de las cuestiones del clima van a ser cada vez más importantes y todo se interrelaciona. Cuando hablas de esa interdependencia, lo ambiental tiene mucho que ver, lo alimentario, la agenda global, que un poco uno la va perdiendo de lado, ¿no? Porque eso tiene una dimensión económica, otra energética, otra ambiental, otra tecnológica. Por ahí uno lo deja un poco de lado porque se centra sobre las cuestiones vinculadas al realismo, la guerra, y es más fácil o más, por estos días, hasta más entretenido quizás hablar de capacidades militares, pero detrás de todo eso, como bien vos decís, hay toda un grupo de temáticas que afectan a nuestro día a día. Ya a veces uno dice, no, pero el estrecho de Hormuz, Irán, Medio Oriente, ¿qué nos importa a nosotros? ¿Cómo nos va a importar? Si cuando vas a cargar combustible te encontrás con que llenabas el tanque con X dinero y ahora necesitas un 50% más. Todo eso tiene que ver. Lo que hablas de los fertilizantes en un país como Argentina es importantísimo y así en un montón de países productores de alimentos. Así que un poco mostrar desde nuestro lado, es nuestra obligación como formados en esta disciplina, cómo lo que pasa en un lugar remoto del mundo puede afectar al otro lado y afectar nuestra vida en el día a día. Totalmente. Y hay una cuestión más antes de terminar por hoy, porque como les decíamos, la idea era poder presentar indicadores de que efectivamente estamos en un proceso de transición y en los próximos videos iremos abordando más en profundidad cada uno de estos temas porque eh, creo, Mauro, que cada uno de estos temas es un tema en sí mismo, o sea, es un video, mínimamente un video en sí mismo para poder explicarlo un poquito por arriba, porque cuando uno empieza a ahondar en cada una de estas cuestiones, se encuentra con que van apareciendo muchas temáticas diferentes y que están todas entrelazadas. Entonces, no se puede abordar todo esto en un video, pero sí por lo menos presentar los indicadores. Y hay algo que me parece interesante, que tiene que ver con que uno, la sociedad, nuestra sociedad occidental, ¿no? En esto de mirarnos a nosotros mismos, en esta cuestión del yo, estamos tan atravesados por nuestra cotidianeidad que perdemos de vista que hay muchísimas situaciones que pasan en otros lugares que nos afectan directamente. Y también tiene que ver, creo, y esto voy a tocarlo por arriba, pero me parece interesante plantearlo, la pérdida de creencia de Occidente en el contrato social, ¿no? En esta cuestión que en algún momento nuestros maestros contractualistas, Locke, Hobbes, Rousseau, plantearon esta desaparición de la sociedad del ser humano salvaje para confluir en lo que diría Hobbes un leviatán, es decir, un Estado que conforme determinadas cuestiones o que nos ordenen determinadas situaciones para vivir en sociedad, que nos garantice seguridad, que nos garantice educación, que nos garantice salud, que nos garantice formas de trabajo, que nos garantice vivienda. Y hoy Occidente está tan atravesado por crisis económicas y yo creo que por un proceso de desesperanza y una desigualdad visible, porque me parece que la desigualdad existió siempre, pero hoy es visible con las tecnologías, ¿no? Vemos en un segundo que el influencer tal se va de vacaciones todos los días a Dubái y uno le cuesta terminar de conseguir el dinero para pagar el alquiler del mes, por ejemplo. Entonces, ante estas situaciones de desigualdades extremas y por otro lado, falta de expectativas respecto de la vida para adelante, hacen que se pierda credibilidad en este contrato social, ¿no? En este delegar para vivir en sociedad y que nos ordene un poquito la forma que tenemos de vivir. Y me parece que Occidente ahí tiene que hacer foco, porque también ahí, y hay un indicador que me parece que da cuenta de esta pérdida de creencia en este contrato social, que es cuando uno analiza
las elecciones de los países occidentales en los últimos 20 años, vemos que vamos de un extremo al otro. Los intermedios es como que quedan un poco excluidos, ¿no? Digo, estas posiciones intermedias, las posiciones del medio quedan un poco excluidas del panorama electoral. Y esto tiene que ver con que el, la población, el ciudadano occidental, está perdiendo la credibilidad en ese contrato. Y es un problema porque me parece que si hay algo que lo hizo diferente o que le permitió a Occidente desarrollarse como se desarrolló, tiene que ver con la forma de convivir en sociedad. Y eso creo que de a poquito se está ahora dando. Insisto, cuando hablamos de a poquito, de declive, no estamos hablando de que mañana vamos a tener revoluciones en toda Europa, en toda Latinoamérica y en Estados Unidos, sino que estamos hablando de procesos de degradación que llevan tiempo, ¿no? Sí, 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 Joan, me sumo a esto que estás diciendo. La aparición, estamos viendo la aparición de fenómenos políticos, como bien decís, que se posicionan en los extremos, procesos eleccionarios donde pasamos de un extremo hacia el otro, outsider que aparecen dentro del escenario político por fuera de la militancia habitual o de la formación política pura y aparecen con una irrupción del momento. Esto que vos decís, muchas veces en las redes sociales aparecen eh, personajes que tienen mucha cantidad de seguidores o que se van posicionando incluso como una figura más eh, preeminente con relación a otras figuras políticas clásicas, un poco también por el hecho de que la gente se cansó, se hartó de las figuras políticas habituales, y aparecen estos personajes que de repente se posicionan o terminan liderando un país y genera toda una situación en la cual después es muy difícil salir de esa situación. Y está siendo muy marcado, y esto que decís de la responsabilidad que tiene Occidente en esto, de repente así, en el mundo dentro del espacio asiático o dentro de África y demás, estaban por ahí más acostumbrados a figuras más totalitarias o más dictatoriales, que no teníamos tanto dentro de nuestro mundo occidental. Y bueno, eso es un riesgo importante. Como bien decías, ¿no? Estamos ante uno de los diagnósticos más críticos en la sociología, la ciencia política actual, esta pérdida de creencia, porque no es solo un sentimiento de apatía, sino una fractura estructural en este acuerdo tácito que sostiene a las democracias liberales, ¿no? Así que este contrato social, digamos, que vos planteás, donde el ciudadano cede libertades y paga impuestos a cambio de seguridad, de estabilidad, de progreso, cuando el Estado deja de cumplir su parte, se percibe como algo incumplido y entonces eso genera una desesperanza, genera un estancamiento y genera crisis, ¿no? Así que bueno, también son temas que hoy estamos viendo a lo largo y ancho del mundo. Totalmente. Bueno, nada, creo que algunas de estas cuestiones son las que nos están marcando que efectivamente entramos en un nuevo mundo, que me parece muy pronto para decir el mundo va hacia acá o el mundo va hacia allá, pero sí me parece que es importante que pongamos énfasis en analizar algo que decía al principio sin sesgos o intentar desglosar la realidad desde la cuestión más objetiva posible, que son los hechos, ¿no? No haciendo juicios de valor, porque me parece que cuando hacemos los juicios de valor metemos demasiada subjetividad adentro. Eh, entonces, digo, para analizar lo que puede llegar a ocurrir hay que tratar de desapegarse de las creencias personales, a pesar de que cueste, pero hay que tratar de desapegarse de las creencias personales. Eh, y por último, Mauro, como para hacer un corolario de este primer video, de esto que estamos planteando como un proceso de transición, me gustaría agregar un último factor y me gustaría que me digas, que me digas vos qué pensás, que es el crecimiento exponencial de la tecnología. Si uno da cuenta del desarrollo de la tecnología a lo largo de la historia de la humanidad, durante 1800 años podemos decir que fue casi en una línea recta. Durante los últimos 200 años, 250 años, de repente se empezó a convertir en una L para arriba
y lo que vemos en los últimos 4 años con la aparición de la inteligencia artificial, ya no sé de qué forma poder expresarlo en un cuadro, en un gráfico, para poder dar cuenta de lo que creció la tecnología y lo que nos influye en nuestra vida cotidiana y los que nos va a influir en nuestra vida cotidiana, ¿no? Con la inteligencia artificial y la posible llegada en algún momento de la inteligencia artificial general, ¿no? De esta mega inteligencia. qué tema, Joan. Yo creo que eso nos va a llevar muchas horas de debate. Eh, la tecnología va creciendo, como decís, exponencialmente a ritmos muy acelerados. Ya estamos en Estados Unidos y en otros ámbitos se está hablando incluso hasta de la universidad de la singularidad y de los cambios. No, no es solo un cambio de velocidad, es un cambio de paradigma que va alterando la estructura misma de la realidad humana. Eh, Hoy la tecnología es el terreno donde se libra la competencia por el poder. Eh, Existe, digamos, lo que podemos llamar una geopolítica instantánea en relaciones internacionales, que tiene que ver cómo pueden afectar un ciberataque, por ejemplo, que puede deshabilitar la infraestructura de un país en segundos, sin mover un solo soldado, eh, que incluso ni la geografía física puede llegar a proteger a un Estado mismo. Lo vimos con Irán, cómo se mueve a través de drones. Hoy el dron te persigue y te elimina con ataques selectivos. Hoy un misil tiene capacidad tecnológica para perseguirte. O sea, ya no es un misil disparado al azar, sino que busca el objetivo, lo geolocaliza e impacta. Lo vimos ya el año pasado cuando fue el ataque contra las estructuras nucleares de la planta de procesamiento de uranio iraní, cómo los misiles penetraban esos escenarios subterráneos iraníes para buscar precisamente el lugar, digamos, de impacto. Estamos viendo cambios, de hecho Anthropic en estos días Sí. advirtió sobre la seguridad global y porque ya ni siquiera los mismos desarrolladores de la inteligencia artificial generativa están pudiendo en algunos aspectos eh, hacer frente a los escenarios de ciberseguridad a los que se van a enfrentar. Y el gran riesgo va a ser estas películas que veíamos cuando éramos chicos, ¿no? El Terminator y todo esto, o sea, que en algún momento pasa a ser realidad. China en estos días presentó unos robots que participan en competencias y bueno, y cada vez, por ejemplo, Singapur es un país muy atractivo que yo hace rato vengo mencionando, cómo vienen desarrollando en términos educativos las distintas competencias y cómo buscan posicionarse en estas nuevas tecnologías, pero es avasallante. Mientras nosotros estamos hablando en este momento, se están generando cosas que nos sobrepasan. Entonces, el mundo que se viene y las disputas que se vienen, la parte tecnológica de automatización, el desplazamiento, el riesgo de los puestos de trabajo, qué va a ser de nuestro futuro laboral. O sea, las inteligencias artificiales no solo reemplazan tareas manuales, reemplazan tareas cognitivas, un análisis legal, un diagnóstico médico, una redacción. O sea, entonces esto obliga, a esto que hablabas del contrato social, obliga a repensar qué haríamos con la masa de gente cuyas habilidades pueden quedar obsoletas. Totalmente. Eh, el título universitario, Joan, ya no va a ser el fin del camino, sino que la No, tecnología te va a obligar a este esquema llamado lifelong learning, o sea, aprendizaje de por vida, donde la capacidad va a ser aprender y aprender, que va a ser más valioso que todo el conocimiento acumulado, porque todo el conocimiento podemos tener en un segundo desaparece. reemplazado por la inteligencia Sí, artificial. sí. Sí, mira, ya vamos cerrando, Mauro, pero hay una cuestión una palabra que vos nombraste que a mí nada, me viene haciendo mucho ruido en estos últimos tiempos, que es la palabra distopía, ¿no? Eh, Pensar que nosotros estamos hablando de estos temas, que estamos hablando de un proceso de transición global y que vemos indicadores a la luz digamos, de los hechos,
que no tenemos que andar rebuscando demasiado y que no estamos hablando de teorías conspiranoicas, sino que estamos hablando de parte de la realidad, ya de por sí es un indicador en sí mismo. O sea, me parece que la realidad superó en muchos casos a la ciencia ficción, que nos obliga a repensar el mundo en el que vivimos y nos obliga a repensar el mundo en el que vamos a vivir, eh, y de qué forma nos vamos a ordenar adentro de este mundo, con cada una de las cuestiones que estamos viendo, ¿no? Así que me parece que se vienen capítulos interesantes. Me parece que está bueno poder desarrollar estas charlas, insisto, desde un lugar analítico y no sesgado, y tratar de pensar de forma conjunta cuáles son las cuestiones que van a venir para adelante. Sí, Joan, déjame agregarte como dato, ¿no? Que ya hay analistas que predicen que en este siglo no viviremos 100 años de progreso, sino el equivalente a 20.000 años medidos en tasa actual, debido a ¿no? Al que el crecimiento es acumulado y acumulativo y acelerado. Así que el desafío va a ser mayúsculo para nosotros y para nuestras generaciones de nuestros hijos y las que vienen. Y nos va a plantear un montón de desafíos que ya nos se están planteando, ya nos atraviesan en el día a día y que el escenario va a ser más que complejo. Si nosotros habitualmente analizamos un escenario internacional anárquico dentro de un espacio de desorden y complejo, bueno, sí, vamos a sumar cada vez más complejidad. Absolutamente, absolutamente. Bueno, Mauro, yo diría de ir cerrándolo por hoy. Me parece que dejamos muchísimas cuestiones planteadas para adelante. Eh, la semana que viene vamos a subir otro video haciendo un análisis ya más puntualizado de algunas de estas cuestiones que charlamos hoy. Y invitarlos a todos los que vean el video a que comenten a ver qué piensan de esto que estamos charlando, si están de acuerdo, si les parece que estamos exagerando, si tienen algunas ideas de temas que quieran que tratemos. Eh, Nada, y darles nuevamente la bienvenida a este canal y de parte nuestra que vamos a ofrecer todo el análisis posible para entender el mundo en el que vivimos y el mundo en el que vamos a vivir. Así que muchísimas gracias Mauro. La semana que viene nos volvemos a hablar, ¿te parece? Gracias, Joan, por este espacio. Muy lindo encontrarnos para reeditar viejas conversaciones universitarias y está lindo poder compartirlas con la gente. Obviamente uno no es el dueño de la verdad, para nada, en absoluto. Uno tiene una opinión o una formación y trata de compartirla, pero este es un espacio para que nos obligue a pensar y a repensar dónde estamos viviendo y hacia el mundo que se nos viene. Muchas Totalmente. gracias, Joan.